Buenos días, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra clase de química en videos, ¿sí? En esta oportunidad vamos a empezar con nuestra unidad número 4. Continuamos y vamos a comenzar con la sección de ejercicios de estequiometría de composición, ¿sí? Vamos a tratar de que sean videos cortos explicando cada uno de los diferentes compuestos que podemos ir armando en combinación con los diferentes elementos de la tabla periódica. En paralelo vamos a tener nuestra guía de ejercicios para practicar y vamos a habilitar el horario de consultas para que puedan llevar a cabo todas aquellas dudas o inconvenientes que tengan a la hora de poder realizar los ejercicios, puedan tener un espacio para poder consultar y quitarse sus dudas. Así que sin más, vamos rápido porque realmente suelen ser ejercicios largos de explicar, ¿no? En este primer video lo que vamos a hacer es llevar adelante la primera formulación de composición, que son las combinaciones de los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Ambos óxidos vienen de la combinación de, como podemos ver acá, del oxígeno con los metales o los no metales, los dos grandes grupos de elementos característicos de nuestra tabla periódica. En este primer video vamos a ver la composición del óxido básico, que es la combinación de metales con oxígeno, y en el siguiente video veremos su respectiva combinación del oxígeno con los no metales. Para iniciar, entonces, ¿qué es un óxido básico? El óxido básico es la combinación de un elemento metálico con una molécula de oxígeno, ¿sí? El oxígeno se lo expresa así, oxígeno 2, porque naturalmente el oxígeno en la naturaleza va como elemento diatómico, o sea, siempre van dos átomos de oxígeno formando una molécula de oxígeno en el medio natural. Entonces, cada vez que va a reaccionar, tenemos dos átomos de oxígeno que reaccionan con un elemento metálico, el cual lo hacemos figurar como elemento monoatómico porque la reacción, el elemento metálico en la naturaleza puede ir solo, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, en la parte de atrás de la tabla periódica nosotros podemos identificar en la cuarta columna, ¿sí? Nos habla de la clasificación de los elementos, que ahí nos diferencia quiénes son los metales y quiénes son los no metales. En este caso vamos a empezar con un metal representativo muy común, que es el aluminio. Entonces, ¿cómo hacemos la formación de los compuestos? Es bastante simple. Es como una suma, una ecuación de matemática, por eso hablábamos de ecuaciones químicas. Entonces tenemos el elemento metálico, en este caso este es el símbolo del aluminio, más, porque lo vamos a hacer reaccionar sumatoria, la molécula de oxígeno, y nos va a dar la flecha que nos representaba, se transforma o me da como producto, o también lo podemos ver como analogía de la matemática, es igual a, y nos va a dar nuestro producto, ¿sí? Una vez formado. ¿Cómo formamos? Para tener en cuenta la formación, yo necesito tener en cuenta las valencias, o sea, los números de oxidación que van a entrar en juego de cada uno de estos elementos, ¿sí? Habíamos hablado en los videos anteriores de que los números de oxidación tienen una serie de reglas, ¿sí? Las valencias las podemos encontrar también en la tabla periódica en la parte de atrás. Si no, yo les voy a anexar en el aula un PDF que es un cuadro de valencias para cada uno de los elementos. Pueden consultar cualquiera de los dos, la información es la misma. Y tenemos la valencia como la cantidad de electrones que puede ganar o ceder el átomo cuando hace una reacción química, ¿sí? Dentro de las reglas de la valencia, teníamos que el oxígeno siempre trabaja con una valencia que la reconocemos como -2, ¿sí? Entonces, siempre que el oxígeno reaccione con un elemento, su valencia va a ser -2. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Recuerden, este número es la valencia.
¿sí? Y este número de abajo es el coeficiente o subíndice que me indica la cantidad de átomos de ese elemento que yo estoy reaccionando en una ecuación química, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces, tenemos la valencia del oxígeno siempre es -2 y buscamos en la tabla periódica o en la tabla la valencia del aluminio. La valencia del aluminio es 3. Como es un metal, va a tender a perder los electrones, o sea, cederlos, o sea que la valencia va a ser +3. ¿Sí? Esto es importante que podamos ir reconociendo porque cuando hagamos nosotros después reacción redox o de óxido-reducción, estos números y sus valores de valencia son muy importantes para ir viendo cómo es la interacción entre la ganancia y la pérdida de electrones. Por ahora, lo que nos van a ayudar es a poder obtener el producto que yo necesito. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una vez que nosotros identificamos las valencias con las que va a trabajar, lo que hacemos es generamos nuestra fórmula química, nuestro producto. ¿Cuál va a ser nuestro producto? Para colocar nuestro producto, sinceramente, nosotros lo único que tenemos que hacer es colocar ambos elementos uno al lado del otro. Generalmente, el metal va primero y el oxígeno va después, ¿sí? Y después, ¿cómo funciona? Después funciona de una manera bastante sencilla, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es intercambiar valencias como cantidades, valores de cantidades de átomos del elemento opuesto. ¿A qué nos referimos? Una vez que yo identifico con qué valencia está trabajando cada uno de los elementos, cuando formo el producto, el valor de la valencia, sin signo, va a ser la cantidad del elemento que yo estoy conformando. En este caso, entonces, el aluminio como la valencia del oxígeno era 2, entonces mi aluminio va a tener como cantidad el número 2. ¿Sí? Ahí lo ponemos bien. Y como el aluminio, su valencia, disculpen, el aluminio, su valencia era 3, va a transformarse en cantidad para el oxígeno, ¿sí? Que va a terminar siendo representado con un número 3. Bien sencillo. Entonces, ¿cómo funciona? De manera bastante sencilla. Coloco el elemento metálico, en este caso el aluminio, el oxígeno a un lado, y después las valencias de cada uno de los elementos reactivos se intercambian como cantidades de subíndice. La valencia 3 del aluminio pasa a ser la cantidad 3 del oxígeno, la valencia 2 como cantidad 2 del aluminio. Después, ¿qué nos queda por hacer? Lo que nos queda por hacer es darle nombre a este compuesto. ¿Cómo lo llamamos? Recuerden que tenemos 3 tipos de nomenclatura. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional a los óxidos básicos los denomina, propiamente dicho, óxidos. ¿Sí? Y después el elemento metálico se nombra siguiendo una regla de nomenclatura que es con terminaciones de sufijos oso e ico según la cantidad de valencias que tenga el elemento y cuál de esas valencias yo estoy utilizando. ¿Sí? En la tabla de contenidos que yo les anexé también en la aula virtual están las reglas de la nomenclatura para cada uno de los sistemas. Nosotros vamos a aprender la tradicional porque las otras dos están un poco más en desuso y vamos a hacer hincapié en esta que es la más común y la más utilizada. ¿Sí? En este caso, la regla de valencia me dice a mí que si el elemento, si metálico o no metálico, sea cual sea, en este caso el metal es nuestro representativo, el elemento representativo tiene una única valencia, entonces no lleva ningún sufijo, sino que lo nombro como fulano de tal. En este caso, como es un óxido, esto va a ser óxido de aluminio. Bien, simple, fácil, sin ningún tipo de
complicación ni dolor de cabeza. ¿Sí? Y por último, cuando nosotros hacemos ecuaciones químicas, lo que tenemos que hacer es balancear las cantidades. Ese balanceo de cantidades es para poder cumplir la regla de la ley de conservación de masas, ¿sí? Todo lo que yo combino de reactivo tengo que tener también de producto. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es lo que se denomina balanceo por tanteo. Nosotros colocamos coeficientes, o sea, números que multiplican los valores por delante de cada una de las distintas fórmulas para poder aumentar las cantidades. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Hay un truco, ¿sí? Que es siempre balancear empezando por el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno está presente en todos estos compuestos que nosotros aprendemos a armar, entonces siempre es el más fácil de poder balancear primero. ¿Cómo se hace? Nosotros comparamos las cantidades de oxígeno que están en un lado, que son los reactivos, con el lado que tenemos de los productos. En este caso, en el lado de los reactivos, yo tengo 2 átomos de oxígeno, ¿sí? El 2, el número pequeño acá, ¿sí? El subíndice. Y en el lado de los productos, yo tengo 3 oxígenos, ¿sí? No hay la misma cantidad, acá tengo 2, acá tengo 3, entonces yo tengo que igualar. Para eso pongo valores adelante que me vayan multiplicando las cantidades. Obviamente siempre empezando por el más chico. El múltiplo más chico va a ser el número 2. ¿Sí? Disculpen los todos, ¿sí? Entonces, tengo un número 2. Este número 2 va a multiplicar la cantidad de ambos átomos. ¿Sí? Pero primero vamos con el oxígeno. Voy a tener 2 por 3, que es la cantidad de oxígeno que tengo acá, me va a terminar dando con un subtotal de 6 oxígenos. ¿Sí? De este otro lado, yo tengo 2 oxígenos nada más. Entonces, ¿por qué número yo puedo multiplicar 2 para llegar a tener 6 átomos de oxígeno? Como en el lado de los productos, yo puedo multiplicar este 2 por el número 3. ¿Sí? Entonces me va a generar el mismo efecto. 3 por 2 me va a dar como total 6 átomos de oxígeno. Entonces, después de multiplicar, yo ahora sí tengo equilibrados los átomos de oxígeno. 6 oxígenos del lado de los productos, 6 oxígenos del lado de los reactivos. Y después hago lo mismo con el metal. Tengo un único átomo de aluminio. Acá yo tengo 2 átomos de aluminio, pero tengo el 2 que multiplica toda la fórmula. Entonces yo voy a tener 2 por 2, acá me va a dar un total de 4 átomos de, 4 átomos de aluminio. Y del otro lado, un poquito para no se vea tan feo. Y del otro lado yo tengo solo un átomo de aluminio, que entonces tengo 2 por 2, 4, necesito 4 átomos de aluminio a este lado, solo tengo un aluminio, entonces voy a multiplicarlo por 4. Y ahí sí, una vez que yo hago esto, yo puedo comprobar que las masas se mantienen. 4 átomos de aluminio del lado de los reactivos, 4 átomos de aluminio del lado de los productos. 3 por 2, 6 átomos de oxígeno del lado de los reactivos, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno del lado de los productos. La misma cantidad de reactivos que la cantidad de productos. ¿Sí? Esos son los pasos para poder realizar la formulación y la composición de óxidos. En el siguiente videito voy a dar otro ejemplo más de óxidos básicos con más de una valencia. Y después haremos un videito de óxidos, ¿sí? Ácidos, para poder trabajar cuando yo tengo elementos no metálicos. Así que, ante cualquier duda, pueden ir haciendo sus consultas en el aula virtual o en el grupo de WhatsApp y estén atentos a nuestro horario de consulta que vamos a estar habilitando. Hasta el próximo video.